Damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. And although I'm from New York, Y aunque yo soy de Nueva York, tonight, esta noche I'm just like every soy single simplemente one of you here como cualquiera de ustedes aquí in Boston, presentes en Boston, Massachusetts. Massachusetts. I'm here Estoy aquí to witness para history. presenciar la historia. I'm here Estoy aquí because tonight porque esta noche I get the best seat in yo the tendré la mejor house silla to de la casa witness para presenciar your reigning, defending a su campeón WWE reinante champion defendiendo su presea CM CM Punk in his 302nd consecutive 300 day as the dos días consecutivos como WWE campeón champion. de la WWE. You see, I'm here tonight Estoy aquí to esta pay noche respect para to the title rendir and the respeto champion. al título I'm here y al campeón. tonight Estoy aquí esta to noche pay homage to a man para of hacerle such tributo a un extraordinary hombre character talento that tan he extraordinario que and publicly orgullosamente pontificates y himself to públicamente be se pontifica a Paul Heyman como guy. un tipo de Paul Heyman. ¡Wow! Se pontifica, ¿qué tal? ¿Cuánto ha cambiado CM Punk desde esa noche triunfal en Chicago? Y es verdad, es un hombre que un día dijo, me cansé. Si tengo el poder del verbo. Mira, hablando de verbos, el verbo de él es infernal. Sí, Celta Infernal se va a realizar el domingo 28 de octubre desde Atlanta, Georgia. A través de Pay-Per-View será la transmisión a partir de las 8 horas desde 5 horas del Pacífico. Un hombre de verbo infernal simplemente porque no dice las cosas que la gente quiere oír. Dice las cosas como las siente, sin tamizarlas por su cerebro. Su corazón habla, lo drena. Y obviamente cuando uno habla así, como hablo yo, mucha gente no está contenta con eso porque no escucha lo que querían escuchar. ¿Qué decías? Sí, hasta el sordo. Eso es justamente lo que hace mucha gente. Entre otros, el hombre que viene a arrebatarle supuestamente el campeonato a CM Punk. Recuerden que nuestra próxima gran cita a través de Pay-Per-View va a ser en Atlanta, Georgia, desde el Coliseo Phillips Arena para Hell in a Cell, la celda infernal. Desde el año 2007, todas sus presentaciones en Night of Champions han terminado en derrota. Cabe destacar que no fue parte de la cartelera del año 2008, por si acaso. Para que hagan ustedes la sumatoria. La más reciente fue el año pasado ante Triple H, porque si Punk ganaba, Triple H debería renunciar a su trabajo como jefe de operaciones de la WWE, un combate que generó mucha polémica en el universo de la WWE. En el 2010 ha sido por Big Show. Y perdóname porque aquí viene el hombre local. Y esto se quiere venir abajo. Disfrútenlo. Big night. Thank you guys very much. Very big night. Obviamente su camiseta es debido a la noche de hoy. Nos venimos todos a la lucha contra el cáncer. John Cena is home in Boston. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kitchen boy, oh wait, I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate, and any weather.
gentlemen, this contest set for one fall is for the WWE. Y esta noche pactada una caída es por el campeonato de la WWE. Introducing first, Presentándoles the primero challenger from al West retador de Newbury, West Newbury, Massachusetts, weighing 251 con pounds. 251 libras. John Cena. 114 libras. Está en su casa. Está en su casa. ¿Qué se esperaba? 114. From Perdón, 114 Chicago, kilos. Illinois, weighing el 218 campeón. pounds. He is the current 223 libras de Chicago, Illinois. El actual titular de la WWE. CM Punk. En su caso, él pesa 99 kilos. Nueva indumentaria. Ignoraron total y absolutamente CM Punk y Paul Heyman a John Cena en su presentación. ¿Y qué pensabas? ¿Que le trajeran flores, que le dieran la mano, le cantaran una Falta cancioncita? absoluta de respeto. Por favor. Él es un tipo de Paul Heyman. Y los tipos de Paul Heyman no hacen esas cosas. Y John Cena ha sido muchas veces, campeón, mucho más que CM Punk. Carlitos, ¿quién es el actual campeón de la WWE? Un iluso fanfarrón que considera que restregándole a la gente el hecho de que tiene cinturón le hace merecedor del respeto popular. Estamos hablando de casi un año, 302 días, casi un año. Está entre los primeros en toda la historia de la WWE que ha tenido este campeonato por más tiempo. Y le están restregando el título precisamente siempre. Miren la sonrisa al público aquí. Una sonrisa sarcástica, maliciosa. ¿Cómo no se va a reír si está en la cima del cielo? Bueno, y el público, por supuesto, también dice presente. Sé que la gente en nuestra casita hispana tiene también a su favorito. Espero que sea el correcto. Ajá. ¿Cómo te quedó el ojo, Cabrera? Lógicamente, lo está haciendo para irritar a los locales y para irritar a John Cena. Pero mira qué acto tan sublime. Un campeón besando su presea, su oro. Y todo eso pasará a la historia como cierto tipo de formalidad. La realidad del asunto es que tienen que enfrentarse, sí señor. Oye, ¿viste al papá de John Cena ahí Hace afuera? rato y vi la grosería que le estaba haciendo CM Punk al papá y no quiero decir más nada. El primer chicharrón. Ese no vuela en la pelota. Con señas CM Punk al padre de John Cena, pero ustedes no lo vieron, yo no sé nada. Toma del referí. Ahora, ¿qué va a poder más aquí? ¿La fuerza de uno de ellos o la capacidad de lucha del otro? Arrinconan a Punk. Y ya lo dije, veo las cosas como las sé. Hay uno de ellos dos que tiene mayor capacidad de lucha. Ustedes saben de quién hablo. Trata de dominar con un candado invertido. Ahí CM Punk. Cena gira. Cena contraataca con candado y se lleva violentamente a la lona. CM Punk que utiliza tijeretas ahora. Se libera Cena. Y por descarte ya saben de quién hablo cuando hablaba de fuerza. Y no se trata de favoritismo, se trata de ser justo. Un señor combate ante nuestros ojos. Tengo el presentimiento de que apenas estamos viendo el piquito de la montaña. Tratando de engañar con amagos de patadas CM Punk. Y la gente metida en la lucha. Me pregunto qué gritará la gente en nuestros países hispanos. Candado a la cabeza de Cena. Cena se lo quita. Regresa. No. Frena. Ayudándose con la soga. CM Punk. Sí te pude ver, dice CM Punk. Está jugando con él. Está jugando con él. Sí, cómo no. Además, lo difícil de hacerlo quedar mal en su propia casa con toda la araca que hizo.
Cena. Ahí está. Rápidamente con candado invertido. Y ahora suplex. Bien poderosamente aplicado. Wow. Cena haciéndose respetar. Pero ve lo escurridizo de Punk. No pudo hacer más nada con la movida. Sí, la finalizó y ¿de qué le sirvió? Pero aquí está demostrando Cena que esto es de tú a tú. Y mira cómo se levanta Punk. Mira la fuerza abdominal. Mira. Codazo. Poderoso codazo que derriba a John Cena. Paul Heyman desde afuera observando todo en primera fila. Otra vez el giro de codazo. Rodillazo. Con candado se llevan a la lona ahora a Cena. El candado lo tiene tragando lona. De cerquita le ve Paul Heyman. Y por supuesto, está muy seguro él de CM Punk. Y no hay combate de Cena si no escuchamos a la gente expresándose. Y por supuesto una gran mayoría diciendo vamos Cena. Una minoría diciendo vamos Punk. Bueno, Carlos, yo lo oigo bastante parejo, Carlos. ¡Oh, mi madre! ¡Qué catapulta! ¡Qué altura! ¡Sóbate, Punk! Sí, cayó mal. Uy, se aparta el peligro, pero le hicieron daño a CM Punk. Sin embargo, la inteligencia lo obliga a quitarse del camino para que Cena también se lastime. Autolastime, quiero decir. Patada voladora hacia la cabeza de Cena. No. Enganche de pierna 1, 2 y Cena. Todavía con mucha fuerza. Sabemos que no se llega a ese lado del río simplemente nadando fácilmente. No, hay que pasar por tiburones, caimanes, pirañas. Uy, tremendo codazo en la nuca para Cena. Y le repiten la dosis. Rodillazo. Y qué fea se la pusieron en la cara. Ataca Punk. Cena rebota duro de espaldas contra la Cena. Camina sobre el Punk. Mira, erguido. Esto es todo. Respeten la grandeza. Y Cena ataca. Sigue Punk de la merced de John Cena. Oh. Se baja del camión y ataca de inmediato. Contraataca con tremenda DDT. Cena en problemas. 1, 2. Cena levanta a tiempo el hombro. ¿Tú sabías que desde que Cena llegó a la WWE ha estado en Night of Champions por lo menos 6 veces, media docena de veces, optando o defendiendo su campeonato de la WWE? Interesante. Demuestra lo importante de la trayectoria de John Cena. Codazos en el plexo. Y también la oportunidad que le han dado, por supuesto. Eso es lo que dice Punk. Lo cubren la cuenta en 2. Punk debería estar como la cara de la WWE. Punk debería estar galopando este caballo de primero. O sentado atrás en el carro, como dice él mismo también. Lo tienen frenado Cena. Cena tratando de encontrar la salida. No hay forma de abrir el candado. Sin embargo, la fuerza de Cena lo está ayudando a incorporarse, como pueden ver. Ya de la manera como lo tiene prendido siempre, es muy difícil mantener la llave, creo yo. Sí, creo que Cena también lo sabe. Cena contraataca. Aparte del peligro. ¡Y! Tremenda tacleada que derriba Punk. Trampita para Cena en la cual no cae. Viene Cena. Se eleva Punk. Trampita. Ahora sí. Le funciona la zancadilla. Y viene. Estaca India con puente olímpico y presión a la cabeza. Una llave de lujo. Mira la complejidad de esa movida. Mira la concepción de esa movida. ¿Cómo tú puedes decir que él no es el mejor en el mundo? ¿Cuántas veces tú ves esto en un combate? Lo tienen prendido a Cena. Estaca India que lo mantiene inmovilizado y tremendo candado invertido prácticamente y a la cabeza. Reforzado con el puente además. O sea, hasta tiene la habilidad de hacer puente con su cuerpo. Pero ahora no creo que pueda mantener la llave por mucho tiempo, por muy bueno que sea. Eso no lo hace ningún hijo de cachucha. Es el mejor en el mundo. Ya comprobado. Y ahora Cena está revirtiendo el asunto a su favor. Se quita el candado con el poder físico que tiene. Sí, ahí sí estamos ganando, dice Cena. No por mucho tiempo, porque creo que la pierna quedó bastante mala. Y la pierna también de CM Punk. Que no te duermas, te digo yo. Cuando se trata de Night of Champions y se trata del campeonato de la WWE, Punk va a salir sin dolores. Mañana no sé lo que va a pasar, pero hoy lo va a arriesgar todo. Él sale de aquí victorioso, sea como sea. Acechando CM Punk, peligro para John Cena. Cuidado, lo está midiendo CM Punk.
Cogiendo malamente John Cena. Viene Punk. Y super topetazo volador a través de las sogas. Increíble, certero. Otra clase de movidas en las que él es especialista. Tú ves, papá. Y la sonrisa es para el padre de John Cena. Te lo digo. Esto es a nivel personal. ¿Tú sabes qué dice él? Que de sus mentores, uno de sus favoritos es William Regal. Y eso se le ve, esa clase de malicia. Mira lo primero que era William Regal en su momento. La cuenta en 4 para CM Punk. Tiene que regresar. Ahora, Mira, a ver si... corta un pepino la cuenta porque sabe que el campeonato no cambiaría de manos. Viene Cena, quieto en primera, impacto doble para CM Punk por dormirse. Por fanfarrón. Yo lo veo completamente distinto. Estaba saludando al público, Carlos. Toma duro contra la barrera. Y lo ponen a los pies del padre de John Cena. Cuidado que ese señor en el pasado ha hecho cosas. Ataca John Cena. Y lo van a dar de vuelta y de mala manera a CM Punk. ¿Qué va a hacer? Cena. ¡Wow! Tremendo suplex. Paquetito, enganche especial. Brutal castigo sobre CM Punk. Pensé que se disponía a hacer un suplex cruzado, Carlos, pero de verdad pensaba que no iba a lograr hacerlo y lo hizo perfectamente. Y lo meten al ring nuevamente a Punk. Arremete Cena. Carga CM Punk. Oh, se le escapa la presa. Patada sobre Cena. Lo quería ajustar, me imagino. Pero no hay ajuste. El ajuste vino en patada. No fue la más perfecta, sin embargo, dio en el blanco. Y Paul Heyman estaba afuera. Sí. Seguramente diciendo, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Sudando la gota gorda. Aquí lo No, veo no, al pie de nuestra mesa. Paul Heyman. Avalgando CM Punk. Presión a la mandíbula de John Cena. Esta me gusta, esta de a caballo me Y gusta. con golpe de semipistola con el antebrazo derecho. Está hablando William Regal. ¿Te acuerdas? Semipistolero, pistolero y medio, digo yo. Vamos, 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 vamos. Esto puede ser todo, esto puede ser todo. Olvídate de eso. Olvídate de los pajaritos de colores. Ahora, Los pajaritos nuevamente, embarazados. la fuerza, la fuerza, la fuerza. Claro. Siempre va a ser determinante. Es que para muestra, analiza los físicos. Antebrazo, antebrazo viene en la nuca de Cena. Golpes violentos, casi ilegales por parte de CM Punk. Yo creo que no hay que ser más fuerte, sino hay que saber usar el cerebro para domesticar la fuerza del otro. Codazo en toda la cabeza, en la mera torre de Cena. Papá, lo estamos viendo, papá. Ahí está, si te digo que va a llover, saca el paraguas. Cuidado, cuidado, pero ahí está el jab de derecha. Otro jab con la derecha a la mandíbula de Cena. Otro jab más. Confiado Punk para el ataque. Derechazo. De arriba la Cena. Enganche. 1, 2 y Cena dice que no. Sí. Sabemos que hasta el final también va a ser lo correcto para impedir el conteo de 3. Sí, lo tenemos claro. Está en su casa, sí, lo tenemos claro. Es el campeonato de la WWE, lo tenemos claro. La palabra respeto está en su boca todo el tiempo, lo tenemos claro. ¿Es mejor que Punk? Ahí está. Ustedes respondan. Desde lo alto, CM Punk al ataque. Cena en malas condiciones en este momento. Impacto doble sobre la cabeza de Cena. De lleno, contundente. Mira cómo se pavonea, caminando. Erguido, seguro. Sí, vámonos. Ah, no, yo lo estoy viendo. Te voy a echar una historia. Cargan a Cena. Cena tratando de escabullirse, lo consigue. Yo creo que lo quería mandar a Envía dormir. las sogas a un CM Punk que viene con lazo fallido. Viene Cena con tremenda tacleada. Y le repite la dosis a CM Punk. Vaya Punk y lo preparan, pero gira y le cae encima a Cena. Lo tienen a Cena. 1, 2, Cena. Se sacude a tiempo. Y lo que más lo de la Cena es que no lo dejaron. Lazo al cuello de Cena. No dejaron decir, you can't see me. Otro lazo al cuello de Cena. Eso es lo que venía, supuestamente. Hay falla, lo enganchan el giro de CM Punk. Pero escapa el peligro. Empuja a Punk contra las cuerdas y lo remata con tremendo lazo. Cena cubriendo, enganchando. 1, 2 y se salva Punk. Bueno. A punto estuvo de perder el título ahí. No, Carlitos, tanto como punto, Carlitos. Sí, la cuenta Claro. está bastante lejos. Es verdad. Y es mira verdad. cómo sufre Paul Heyman. Estaba seguro de que Punk no iba a hacer. La cuenta de 3 no iba a llegar para ninguna parte. Ahora sí lo va a hacer. Y aprende, chamaquito. Tú te tienes que ganar el respeto. No me puedes ver, papá. Aparentemente no lo ha visto. Y patada para Cena. Tú ves. Además lo engaña como quiere. Lo pone exactamente en la trampa para que el ratón
se lastima el rabo Y mismo. otra patada giratoria en la misma zona, en la canasta de los panes. Tremenda desnucadora. Cubren a John Cena, le enganchan la pierna. 1, 2. El árbitro casi que cuenta 3. La cuenta de 3 estaba cerca. Y repito, Paul Heyman dice, es cuestión de segundos, quizás a lo mejor de minutos. Tenemos la reservación lista para el restaurante para celebrar. Buscando altura CM Punk en ese momento. Y eso Night lo of sabe Champions. hacer. Eso lo sabe hacer Carlitos. Otra vez el público dejando escuchar su favoritismo. Es impresionante porque puede escucharse poco a poco como mengua. El público gritando el nombre de Cena y grita más el nombre de Punk. Y la invierte. John Cena invierte la super plancha. No puede creerlo. CM Punk está pidiendo ayuda. Está pidiendo auxilio. Cargan a CM Punk. Lo van a castigar. Lo tiene. Y se agarra de la cuerda. CM Punk. Mala cosa, mala cosa. Y Cena lo tira. Cae pesadamente. Punk afuera del ring. Mala cosa para Cena porque ni se imaginaba que el campeón iba a tener la seguridad de agarrarse de esa cuerda. Ahora, ¿cómo pudo hacerlo? ¿De verdad? Se le querían salir los ojos de las órbitas a CM Punk. Viene Cena. Y toma. Super tacleada. A través de las togas. Cena se luce. Anota Paul Heyman. 6 veces dice Cena. Cena con malas intenciones. Hacen regresar forzosamente al ring ahora CM Punk. Ahora que Cena haga ese papetazo, me cuesta Falla creerlo. Punk. Cena lo prepara. Ahora sí lo tiene listo para el arrastre. ¿Será que esta vez sí no lo ve? ¿Será que esta vez sí se sale con la No suya? me puedes ver, chamaquito. Cena, la soga se sacude el polvillo del hombro. Cuidado. ¡Wow! Lo deja con patada y viene buscando la anaconda. Es todo. Retiene. Tiene la anaconda. Aprieta. Le está aplicando la anaconda. CM Punk a John Cena. Tremenda trampa. Apriétalo. Cayó en una trampa John Cena. Nuevamente lo tenía precisado, Carlitos. Ha jugado con él como le ha dado la gana. Usando las mejores movidas de Cena. Se nota que CM Punk ha estudiado detalladamente el estilo del ataque de John Cena. Las Pero ha Cena aplicado todas. no se da por vencido. Sin embargo, a nivel Al de contrario, fuerza, Cena está reaccionando, amigos. a nivel de fuerza, como digo una cosa, repito la otra. A pesar de que no le soltaban el castigo, ahora Cena, mire, en contraataque, STF, Cena buscando el campeonato de la WWE, a punto de rendirse CM Punk. Es su llave de rendición favorita, la mejor de su arsenal. Puede ser que el campeón de la WWE se ocupa aquí, en la casa de ¿Y Cena. cómo lo logra Cena? Al igual que CM Punk, ambos fluidos en sus movimientos para llegar a donde quieren, a la llave definitiva. Y aquí está sufriendo Paul Heyman. Y finalmente logra escabullirse y contraatacar. CM Punk, tremenda llave, haciéndole presión brutal sobre el puente de la nariz a Cena mientras le tiene la extremidad superior izquierda aprisionada con las piernas. Completamente perdido el brazo izquierdo entre las tenazas de CM Punk y el candado, compadre, es espantoso, le va a triturar el cráneo. Tratando, por supuesto, de detener la circulación sanguínea del cerebro a John Cena. Y además la fuerza que está aplicando sobre la columna vertebral de Cena. Pero la miren movida. qué fácilmente Cena se está poniendo de pie con llave y todo. Mira, no lo puedo ni creer. No puede creerlo. CM Punk y castiga a Punk otra vez. Brutalmente de espaldas contra la lona. Se libera del castigo Cena. Son absolutos manotazos de ahogado que hacen lo que tienen que hacer. No importa lo aparatoso que resulte, lo importante es quitarse al oponente de encima que te tiene completamente sucumbido, apresado. Y cada vez que lo ha intentado CM Punk, el resultado ha sido el mismo. Se ha estrellado contra una pared. Ahora comienzo a ver cara de preocupación en Paul Heyman y eso también me preocupa a mí. Él estaba tan seguro. Derecha a la cabeza de CM Punk. Ataca, matraca. Escucho el público. No me das y yo te doy. Dispara Punk. Y dispara patada ahora Cena. Te toca a ti patada, Punk. Patada de Punk en el pecho de Cena. Derecha a la cabeza de CM Punk. Derecha de Punk. Izquierda de Cena. Izquierda de Punk. Izquierda de Cena. Derecha de Punk. Derecha de Cena. Bueno, amigos. Tremendo concurso de golpes aquí. Se están dando unos consejos. Patada de arriba que sorprende a John Cena. Aunque trató de bloquearla un tanto. Sí, sin embargo no, fueron suficientemente fuerza, Rodillazo brutal a la mandíbula de John Cena. fuertes para debilitarlo. Lazo al cuello a quemarropa y lo deja tendido, preparado para el ataque aéreo de CM Punk. Y hablaste de seguimiento, papá. Míralo, me huele a codazo biónico, definitivo. Y se lanza, sí, le dieron de lleno a Cena. Lo tienen, enganche, 1, 2 y no, todavía no.
hasta me emocioné, Carlos, y conté yo no veía la cuenta de 3, listo, ya yo me veía celebrando con los confetis y las serpentinas. ¡Qué combate, amigos! Y para que lo digas tú, que has narrado tantos Night of Champions, Carlos, has sido testigo de tantas luchas maravillosas y de verdad tenemos la suerte de estar en una como esta. Y hay muchos factores que hacen aún más interesante esta lucha, sobre todo teniendo en cuenta todo lo ocurrido antes de llegar a este punto culminante, y parece que quieren mandar a dormir a John Cena. Bueno, por lo menos está cerca de su casa, ¿verdad? Para que no vaya a viajar mucho. Amenazante CM Punk. Ahora está perdiendo mucho tiempo, debería ayudarlo a que se incorpore. Y cargan a Cena. Lo tienen listo para dormir. Y Cena la invierte. Cena contraataca. Lo alejan a CM Punk de la cuerda. STF. Otra vez en problemas CM Punk. Puede rendirse, no hay cercanía de las cuerdas. A punto de rendirse nadando en el desierto. No encuentra la salida CM Punk. Te lo repito, no sé cómo va a llegar a Raw mañana y si llega, pero de aquí sale vivo. Y con el campeonato de la WWE. A punto de sucumbir. A punto de terminar el reinado de Punk, pero de alguna manera yo digo que esto es milagrosamente logra encontrar la soga. CM Punk y se salva. El único milagro que existe es que CM Punk sea tan bueno como es. El otro milagro es que CM Punk sea campeón de la WWE. Y el tercer milagro es que el universo de la WWE Uy, peligro. La de dormir. Sorprenden a Cena. Enganche 1, 2. Cena se sacuda. Oye, eso no pasa nunca. Eso no pasa. Que alguien pueda revertir la cuenta de 3 después que lo mandan a dormir. ¿Qué? Tremenda lucha que está haciendo John Cena, callándole la boca a muchos. John Cena soportando todo lo mejor del repertorio de CM Punk. Y algo que no es muy popular tampoco en estos momentos, si lo digo, pero estoy seguro que si esto hubiese sido en cualquier otra ciudad del mundo, Cena no impide el conteo de 3, pero está en casa. Además está en juego eso, su familia, su gente, sus amigos, sus coterráneos, sus panas, sus ñañitos, sus compinches, todos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Parece preguntarse Paul Heyman, tratando de sacarse el calambre de los golpes. Vemos así en Punk, Cena recién recuperándose. Siempre hay una idea. Patada a la cabeza del rapero mayor y el retador al campeonato de la WWE. Patada en la espalda ahora. Y hablando de patadas, ese hombre sabe mucho de artes marciales. Wow, esa fue enorme, fulminante y casi en la nuca. No sé exactamente lo que quiere. Lo quiere mantener al ras de la lona. ¿Será humillarlo? Una de esas posibilidades existe. Porque el hombre quiere respeto, pero a la vez irrespeta al resto. Patada para Cena. Lazo al cuello para Cena. ¿Qué tiene esto de irrespetuoso? Está en un combate, se está defendiendo. Van a cubrir a Cena, enganche. La cuenta 1, 2 y Cena impide el conteo de 3. Hace falta algo apoteósico, CM Punk. Algo que nos deje boquiabiertos. Algo que quizás nunca antes hayas hecho. Estrénalo aquí. Es Night of Champions. Vete con la gloria que mereces. Tomándose su tiempo, CM Punk. Dime que eso no es falta de respeto. Yo le pedí algo interesante y lo hizo. Pero escapa al peligro Cena y contraataca de inmediato. Escapa Punk al peligro. Vaya en el contraataque. Cena lo eleva y toma, lo prepara por tercera vez. La tercera va la vencida, dicen por ahí. Y mira, no se demoró nada. Tremendo derechazo. Cargan nuevamente CM Punk. Enorme ajuste de actitud. Esto va a ser todo, amigos. Enganche 1, 2. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso, por Dios? ¿Tú sabes qué? Estaba tan confiado en lo que hizo que la cobertura no fue completa. Si hace el enganche y la cobertura sobre el cuerpo de Punk, lo hubiese terminado. Desafortunadamente se confió demasiado. Sobrevive de alguna manera CM Punk. No puede ni siquiera creerlo Paul Heyman. Y miren la expresión aquí, junto a nuestra mesa, del hombre que ahora se ha convertido en el consejero personal de CM Punk. Yo tengo pocas palabras para describirlo. Específicamente, el mejor en el mundo. 4 sencillas palabras. Sí, el mejor en el mundo. Y mira dónde está el mejor en el mundo. Pero bueno, El que está en pie de guerra en el centro del ring ¿tú no viste cómo impidió el conteo? es John Cena. Bueno, también lo propio ha hecho John Cena durante el combate. Unas son de cal y otras son de muchas arena. oportunidades. Mira, Carlitos. Ay. Cuidado que sí. En peligro inminente CM Punk. Cada vez que están aquí afuera, yo de verdad, Cerca de nuestra mesa. sí, tengo mucho miedo. La acción regresa al tinglado. Cena inspirado.
Bueno, Cena aparentemente buscando algo definitivo por los aires. oye, cuidado, que eso le pudo haber dado algo en el pasado que podría repetirse aquí. Y se lanza. Lo evitan. Le falla el super machetazo de piernas. Se lastima. Patada enorme. Bagueri en la nuca de John Cena. Lo van a cubrir. Toque de espaldas. 1, 2. Lo tienen amarrado. No es suficiente. Y Cena sobrevive. Mientras trataba de regar el cuerpo de Cena para engancharlo y cubrirlo, perdió ese segundo maravilloso por el que no pudo ganar. Y ver a John Cena lanzarse desde allá arriba y nuevamente tratar de hacer algo que en el pasado le dio una tremenda complicación y lo alejó de los cuadriláteros de la WWE por mucho tiempo, significa que él también quiere dejarlo todo. No sé qué tendrá ahora en su arsenal CM Punk. Le ha tirado hasta la bañera encima. Ay, papá, ay, papá, ¿y Bueno, con qué? ha sido mutuamente lo que se han regalado aquí. Bofetadas insultantes para Cena. Tremendo revés en toda la cara para Cena. Ya lo dije, Cena ha hecho topetazos, cosas que no son usuales en su arsenal. Con la rodilla en la cara, el castigo para Cena. Lo cubren, enganche. 1, 2. Cena se niega a caer. Se arriesga haciendo movidas peligrosísimas para él. Paul Heyman está perdiendo los papeles ya. Está un poco molesto porque creo que la reservación ya se pasó hace 10 minutos que debieron haber estado, Sí. haber estado en el restaurante. Y esos puñetazos son de angustia, de frustración porque su pupilo no encuentra el triunfo. Y ahora, una vez más, busca el ataque por los aires, el ataque aéreo CM Punk. Ahora, un codazo biónico nuevamente. Oh, no, va a ser algo. Y es algo muy Mortal peligroso. atrás. Salto mortal divertido y por supuesto no midió en la distancia, se castiga solo. CM Punk, tremendo error. Claro. Yo creo que ese poquitito que se movió John Cena fue suficiente para que Punk no pudiera aterrizar en su cuerpo. Carlos está muy cansado. Un para poder error medirlo. garrafal por parte del campeón. La cuenta es para los dos. Y a veces un error puede ser la consecuencia de una derrota. Puede ser de resultados finales negativos esto para CM Punk. Cuidado, miren. Apenas logra moverse un poquito. Cena, tú lo notaste bien. Sí, si le cae Pero encima, era todo para él. el error fue grande, muy grande por parte de CM Punk. Arremete Cena, carga Punk. Lo tiene. Escapa Punk, contraataca, carga Cena. Guru Sleep número 2. Lo mandaron a dormir, lo tienen. 1, 2 y no. Todavía no. Ahora, explícame tú cómo esto puede ser posible. Explícame tú cuando alguien ha sobrevivido 2 veces a esta movida de CM Punk. 2 veces lo mandan a dormir y 2 veces puede revertir el conteo de 3. Pero igualmente ha sobrevivido en un par de oportunidades CM Punk al ajuste de actitud. Bueno, pero eso no me extrañaría. Ahora, que alguien pueda sobrevivir a esta movida de Punk es lo que me Eso- parece intrigante. Perdóname, eso demuestra lo grande que es Cena. Por favor, estamos hablando de Punk. Ahora sí, vamos. A la tercera bala vencida, decían por ahí. Y dicen por aquí. Y yo también creo que va a ser así. Se toma su tiempo. Pensándolo bien, analizando la situación. Quiere ser algo definitivo. Aquí CM Punk esperando que se incorpore Cena. Bueno, no sé qué va a hacer, pero si está tan seguro y le está diciendo que se pare de esa forma, Carlos, es porque sabe lo que tiene que hacer. Cómo ponerle la tapa al frasco. Y ¡wow! ¡Brutal! Al fondo del abismo. 1, 2 y escapa la derrota John Cena. Mira, ni siquiera inspirándose en otras superestrellas logra el triunfo CM Punk. No sé si exactamente fue lo que tenía en mente, porque hemos escuchado antes que tiene problemas con esa superestrella. Sin embargo, si lo usó por copiarlo o no, por burlarse o no, no lo sabemos. Es Lo que- que se sabe es que Cena no pudo No, impedirlo. yo creo que fue porque pensó que era la clave, lo que necesitaba para finalmente vencer a Cena. Cena contraataca, enorme ajuste de actitud otra vez. Cena pone problemas, 1, 2 y no podemos decir que Cena ha ganado todavía. Compadre, este combate va sobre tiempo. Esto no termina aquí. Te dije demasiado lo que está en juego. Cuando uno tiene tanto en juego, tienen que arrancarle el alma para poderse ver. Y seguiremos con lo poco que nos queda de voz, amigos. ¡Qué lucha en Noche de Campeones! Versión 2012. Mira cómo lo montan en la bicicleta. Bueno, y en una situación comprometedora ahí CM Punk. No. Una movida aérea, por mucha fuerza que tenga Cena y que quiera presumir de ella, en este momento es como demasiado riesgo para ambos. Derechazos de Punk y codazos. Esos a la mandíbula de Cena que vuelve al ataque.
Ya está encaramado en la cuerda número 2. Y viene con un superplex y con puente. 1, 2, enganche fenomenal. Y Cena con un superplex alemán y un puente maravilloso olímpico. Acaba de vencer a CM Punk y tenemos un nuevo campeón en la WWE. Se llama John Cena. Lo más impresionante del combate, familia, no fue exactamente el transcurso del combate donde cada una de las superestrellas hizo exactamente todo lo que tenía que hacer para lucirse. Lo más impresionante es que limpiamente, y hay que decirlo, le duela a quien le duela, John Cena en una movida extraordinaria, poco vista antes en él, termina finalmente en Night of Champions con el título que tanto deseaba. Bueno, te felicito, Marcelo, porque finalmente reconoces la grandeza de John Cena. La justicia es la justicia. ¿Estoy feliz? No estoy feliz. Y mucho menos está Paul Heyman, sumamente triste, acongojado. No puede creerlo. CM Punk cayó ante John Cena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Ladies and esto? gentlemen, both competitors' shoulders were on the mat for a count of Ambos 3. tenían los hombros sobre la This match lona en el momento is de la cuenta a llegar draw. a 3, por supuesto. Therefore, still, Esto significa your que WWE champion. la lucha ha resultado en un empate. Y CM Punk sigue siendo campeón de la WWE, no puedo creerlo. Yo sabía que Mayu ya no nos podía abandonar, señor árbitro. Le voy a hacer una escultura aquí en Boston, de aquí hasta la luna. Gracias por esa ¿Pero visión. qué es eso, por Dios? Claro, si el árbitro lo vio. Tenía que decir, señor Correa. Si el árbitro lo vio. ¡Qué robo! El árbitro lo vio. El único que hace seguramente lo demuestra. Esto es inaudito. Y ataca cobardemente con el cinturón del campeonato. CM Punk a John Cena. Bueno, nadie sabe para quién trabaja. Por ponerse a discutir lo dejaron con las tablas en la cabeza. El mejor en el mundo, el campeón de la WWE, erguido con la presea en sus hombros. Un mejor en el mundo que miren cómo cierra lo que fue un combate grandioso. O sea, arruinó la obra de arte que él había construido en compañía de Cena con esa actitud grosera e irrespetuosa atacando al contrincante con el cinturón. Yo difiero de ti, fue la última pincelada que la convirtió en una pieza para el museo más importante del mundo. Y más le vale que salga corriendo de aquí. Mira las espaldas. Enorme superplex. Bueno, Está clarito, está perfectamente claro. ahora viéndolo de esa manera, vamos a otro ángulo a ver. Enorme superplex alemán, el puente olímpico. Ahora que lo noto, sí señor, el árbitro tiene razón. La emoción fue tal y la rabia de parte de otros, en el caso mío, que no nos dimos cuenta de lo más importante. Gracias, señor árbitro. Los árbitros han cometido serios errores, garrafales errores en otras oportunidades, pero aquí la situación ha sido diferente. El árbitro logró precisamente ver lo que él tenía más facilidad de ver que el resto de nosotros, que por la emoción o lo que fuese, no podíamos darnos cuenta de que en efecto ambos tenían los hombros planos sobre la lona. Y aquí está siendo auxiliado por el médico de ringside, John Cena. Carlos, perdóname, es el mejor en el mundo, el campeón de la WWE, Night of Champions, y estamos hablando con broche de oro. Es lo que hay que recordar.